Bien, pues continuamos en esta jornada de humanización en enfermedades raras desde aquí desde el plató de Redacción Médica y lo hacemos con la segunda mesa que va a abordar la visión estratégica de este desafío en estos pacientes. Es una mesa que va a moderar Justo Herrera, que es ex subsecretario del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Redacción Médica no solamente el habernos invitado a participar en una sesión como la de hoy, sino también el haber apostado por precisamente una sesión como la de hoy. Agradecer a los participantes de la mesa su aceptación a formar parte de la misma y a las personas que nos siguen a través de las redes, fundamentalmente Twitter e Instagram, con el hashtag Humanización Raras RM de Redacción Médica. Bien, la verdad es que la mesa asistencial que nos ha precedido nos ha puesto encima, delante, una serie de temas y una serie de cuestiones que de alguna forma invitan a continuar y a seguir esa línea. Había una intervención casi del principio del moderador de la mesa, el señor Del Cacho, que decía que el moderador debe hablar poco, y me aplico al cuento. Por tanto, voy a pasar directamente a presentar a las compañeras y el compañero de la mesa. Empezaría por Jesús Cañabate Egea, director general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano en la Consejería de Salud de Murcia. A Cristina Mayol Domínguez, coordinadora del Programa de Enfermedades Raras del Servicio Catalán de Salud. Cristina, buenos días. A Maite Marín Rubio, directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, y a Carolina Rodríguez Gay, jefa de Área de Información y Atención al Paciente de la Subdirección General de Humanización, Bioética e Información al Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Vamos a tener un primer turno de intervención donde os voy a pedir fundamentalmente que nos describáis un poco por dónde van esas líneas, podríamos llamarlas estratégicas o como queramos calificarlas, en vuestras diferentes comunidades autónomas respecto al abordaje de la dimensión de humanización, pero en definitiva y de manera más amplia al objeto de la mesa que hoy nos trae aquí, que es el tema del abordaje de las enfermedades raras. Voy a empezar con María Teresa Marín Rubio. En las dos últimas legislaturas ha ocupado cargos de dirección general en la Consejería de Castilla-La Mancha, en concreto entre el 15 y el 19 ha sido directora general de Planificación, Ordenación e Inspección y desde 2019 es directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria. María Teresa es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Badajoz, y en la legislatura anterior precisamente ha sido protagonista, ha tenido una presencia importante tanto en el Plan de Salud Mental 2018-2025 y en el Plan Salud Horizonte 25 de la Consejería de Sanidad. La estrategia Horizonte 25 en marzo de este año se publicará y bueno, no sé en qué medida podrá formar parte un poco de su intervención. Desde luego sus opiniones van a sernos muy valiosas tanto por su conocimiento en los temas de humanización como de atención sociosanitaria. En este primer turno de intervención básicamente la idea es que cada uno de los participantes, cada una de las participantes, nos hagáis una descripción lo más precisa posible, aunque también general, de las apuestas que estéis haciendo dentro de vuestro ámbito de responsabilidad, de vuestras comunidades, en los temas que tienen que ver con enfermedades raras. Así que, Maite, cuando quieras. Muy bien. Pues buenos días a todos. Es verdad que en Castilla-La Mancha hace ya años que venimos trabajando en el tema de humanización. A lo largo del tiempo hemos hecho distintos enfoques para abordar esta cuestión en el ámbito sanitario, pero en esta legislatura decidimos cambiar mucho el modelo de afrontamiento, el modelo para acercarnos a la elaboración de este plan de humanización que queríamos, y lo hicimos empezando por elaborar una estrategia.
éramos conscientes de que más allá de aplicar algunas recetas puntuales, de algunos proyectos siempre interesantes pero locales y con poca proyección en el ámbito de la organización, lo que había que hacer era abordar un cambio cultural dentro de la organización sanitaria que nos permitiera acercar estos valores de la humanización a toda la organización, y para esto se ha abierto en esta estrategia un proceso muy participativo, en el que se ha contado con procesos participativos abiertos a toda la ciudadanía a través del portal de transparencia de la Junta de Comunidades, con una respuesta, por cierto, espectacular. Creo que ha sido una de las consultas que más respuesta ha tenido sobre humanización de la asistencia sanitaria, pero también un proceso de trabajo y consulta a toda la organización, todos los equipos directivos de las distintas gerencias, profesionales, redes de expertos, de una u otra manera, a través de grupos focales, consultas directas, han participado en la elaboración de este plan, de tal manera que una vez que hemos conseguido llegar a un documento que presentaremos en fechas próximas, contamos de entrada con todo un recorrido que nos ha permitido plasmar, empezar a trabajar en humanización a la vez que todos íbamos elaborando este plan. Así, por ejemplo, durante este proceso de esta estrategia de humanización hemos conseguido publicar la normativa que nos permite tener estructuras de organización en todas las gerencias. Tenemos responsables de humanización en todos y cada uno de los hospitales, tenemos comisiones de humanización ya creadas en todos los hospitales, tenemos un comité una comisión regional de humanización con un sesgo más político, y también una comisión técnica de humanización que ha participado ya directamente en recoger y plasmar todo ese proceso participativo en un documento que es nuestro plan de humanización y que presentaremos, como digo, en los próximos días. Voy a dar solo unas pinceladas porque no puedo adelantar un plan que se va a presentar formalmente el día 15, pero sí quiero dar algunas pinceladas y hacer algunas reflexiones, ¿no? Cuando nosotros preguntamos sobre humanización a la ciudadanía, les preguntábamos también en qué pensaban, tanto a la ciudadanía como a los profesionales, en qué pensaban que haría un plan de humanización o qué esperaban de un plan de humanización, en qué esperaban que aterrizara, qué esperaban obtener de un plan de humanización. Porque es verdad que había una cultura de humanización, mucha sensibilidad de humanización en la organización, pero digamos que había un interés, pero que no terminaba de plasmarse en medidas concretas, ¿no? Y nos decía, y la gente nos contestaba, ¿qué esperaban, no? Esperaban que con un plan de humanización se iban a reducir los niveles de estrés y de angustia a la hora de enfrentarse a una enfermedad. Muy importante, reducir los niveles de estrés. Esperaban que iba a mejorar y mucho la confianza de los ciudadanos y de los pacientes en el sistema. Si encontramos una atención más humanizada, nuestra confianza va a ser mayor. Eso es muy importante también, llegar a mejorar la confianza de los pacientes, y en el caso que hoy nos trae aquí, que son pacientes con una enfermedad rara y sus familias, mejorar los niveles de confianza en el sistema, muy importante. Otro aspecto muy importante que recalcaba de los ciudadanos y nuestros profesionales era, nos va a enseñar o va a mejorar el aprovechamiento que hagamos de los recursos disponibles, muy importante. Por supuesto que tenemos que crecer, por supuesto que tenemos que innovar, por supuesto que tenemos que mejorar, pero se trata también de utilizar de otra manera lo que ya tenemos. Nos va a mejorar el aprovechamiento de los recursos. Otra cuestión importantísima que nos trasladaban nuestros profesionales y los usuarios, un plan de humanización tiene que servir para mejorar las competencias profesionales, pero también las competencias personales de nuestros clínicos, de nuestro personal, ¿no? Muy importante. Y por último, hacían referencia, había muchas más cosas, pero nosotros quisimos extraer estas, a la participación. Muy importante también. O sea, un plan de humanización tiene que servir para mejorar la participación individual y colectiva de los pacientes. Cuando hablo de participación individual, hablamos del empoderamiento del paciente como agente, como responsable también de su proceso, y por supuesto de la iniciativa social, que en el caso de las enfermedades raras necesita apoyos, como todo el movimiento asociativo, pero en este caso necesita apoyos
especiales también. ¿Por qué? Pues porque se trata de un movimiento asociativo con mucha fuerza, que ha adquirido mucha fuerza en los últimos años, pero tiene mucha dispersión, poca presencia, a veces existe esa incapacidad de generar un movimiento federado o una voz única a la hora de enfrentarse a sus problemas o a la hora de colaborar con la administración. Si necesitamos colaborar con el movimiento asociativo y lo necesitamos que el movimiento asociativo se nos presente con una voz lo más cohesionada posible, y en eso también queremos trabajar, en la participación. Empezamos por definir en todo este proceso qué entendíamos por humanización y elaboramos una definición de humanización entre todas las personas que participaban en los grupos de expertos y en los grupos focales. Y me voy a permitir el lujo de definir de trasladar esa definición porque me parece de una enorme importancia. Entendemos la humanización de la asistencia sanitaria como un proceso, no es un plan, no es un momento puntual, no es una intervención, es un proceso en el que se tienen que desplegar una serie de valores, pero también un montón de actuaciones. No vale solo hablar de cómo enfocamos la humanización desde los valores, hay que enfocar la humanización también desde las actuaciones. Entonces, este conjunto de valores y actuaciones tiene que estar orientado a conseguir una atención centrada en los pacientes, que eso no es nuevo, pero basada fundamentalmente en el respeto, la escucha activa, la participación y la empatía. Y luego añado, porque no se ha hablado mucho de este tema en la otra mesa, con un enfoque integral que tenga muy en cuenta la importancia de cuidar a los profesionales. Nosotros estábamos elaborando este plan, que digo que es heredero de otros muchos que ya se pusieron en marcha en Castilla-La Mancha, en un momento crucial también para el sistema sanitario. Estábamos en medio, de hecho cuando empezamos a trabajar estábamos en medio de una pandemia. Hemos visto cómo ha afectado la pandemia al sistema sanitario y a la atención sociosanitaria. Hemos visto cómo ha afectado a nuestros profesionales y queríamos recoger ya en la propia definición del plan de humanización que ese enfoque hacia el cuidado también de los profesionales. Antes, en la mesa anterior, le preguntaban, y además yo creo que de forma muy asistada y ajustada, ¿y qué quieren? ¿Qué piden los pacientes? ¿Qué reclaman los pacientes? Bueno, pues hay distintos estudios, pero hay cosas muy claras que después de muchos años de funcionamiento de nuestra oficina, que hoy además nos acompaña la coordinadora de nuestra oficina de enfermedades raras, que ha querido ser ese apoyo de las organizaciones de pacientes y de los propios pacientes a la hora de afrontar todos los problemas y todas las dificultades y retos que tienen con el sistema sanitario y sociosanitario. Como digo, después de muchos años de funcionamiento de esa oficina, yo creo que estamos en condiciones de dar cuatro indicaciones sobre qué quieren los pacientes. Bueno, pues los pacientes, cuando se les pregunta, quieren sensibilidad. Quieren encontrarse con un profesional sanitario que es posible que no tenga en ese momento el conocimiento suficiente sobre qué le está pasando, pero que siempre le puede acompañar, siempre le puede cuidar. Y desde luego siempre tiene la oportunidad de ser sensible con lo que les están planteando. Bueno, pues los pacientes y las familias quieren encontrarse con profesionales sensibles y sobre eso vamos a trabajar. ¿Qué otra cosa piden todos? Y eso está muy claro y ya se ha hablado aquí. Quieren diagnósticos más rápidos. Agilizar los diagnósticos. Genera muchísima incertidumbre, es muy dañino para los pacientes, para los familiares, también para los profesionales y para el propio sistema, por cómo después se ponen en marcha esos circuitos de utilización de recursos o de búsqueda de un diagnóstico que casi es un peregrinaje. Es muy bueno encontrar fórmulas, o es necesario encontrar fórmulas para agilizar en la medida de lo posible los diagnósticos. ¿Qué piden los pacientes y las organizaciones de pacientes? Que nos coordinemos. Lo más difícil de hacer. Es verdad que siempre hablamos de la falta de recursos, de la falta de inversión, de la falta de investigación, de la falta de... Pero en realidad las organizaciones de pacientes, los pacientes en enfermedades raras y también en otro tipo de patologías, lo que piden es que nos coordinemos
que no reciban una indicación diferente en cada servicio, que no haya una falta de coordinación entre niveles asistenciales o entre la asistencia sanitaria y la asistencia sociosanitaria, que también van a necesitar, porque es verdad que es posible que en un momento determinado precisen de una asistencia altamente especializada, pero luego a lo largo de toda su vida los pacientes y sus familias con quien están es con su médico de familia, con su medicina comunitaria, con sus especialistas en su hospital de referencia. Eso es lo que necesitan, que nos coordinemos, que la información, la formación y la atención sea permeable en el sistema, ¿no? No grande, o no solo grandes unidades especializadas, ¿no? Y por último, yo creo que también se ha hablado aquí, todas las entidades y todos los pacientes nos hablan de que quieren que sea ágil y que se abran vías más fáciles, más amplias de acceso a tratamientos y cuidados especializados. Eso también es importante, también hace falta, y eso es una reclamación de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo solamente de nuestro plan de humanización que se despliega en distintas líneas, voy a intentar hablar de aquellas de las que menos se ha hablado en otras mesas y que tienen que ver mucho con las enfermedades raras? El cuidado de los profesionales. El cuidado de los profesionales, que tiene que ver, por supuesto, con el reconocimiento profesional, pero no vamos a hablar aquí de eso. Vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con los retrasos en el diagnóstico, y es de la formación, la información y cómo aborda cualquier profesional del ámbito sanitario a un paciente que le presenta un cuadro de sintomatología que no coincide con ningún grupo diagnóstico, ningún modelo que nuestro profesional, sea en el ámbito de la primaria o en el ámbito de la atención especializada, haya desarrollado, que es lo que nos encontramos muchas veces cuando recibimos una persona que demanda. ¿Cómo se encuentra el profesional? El profesional se encuentra ante un problema o una demanda para la que no existe un modelo diagnóstico, para la que no existe siquiera una hipótesis diagnóstica, y en la que se ve muy tensionado también. Vamos a hablar de cómo se siente el profesional. El profesional está muy presionado por la familia, que lógicamente cuando surge un problema de estos, que además en un porcentaje muy elevado de casos surge en la infancia y de una manera muy agresiva, muy grave, el profesional siente toda la carga de la presión de la familia y del paciente, y toda la carga de la falta de recursos, que puede ser bien por su propio desconocimiento de qué es lo que está pasando, o porque realmente los avances científicos tampoco saben explicar el conjunto de sintomatología o de síntomas que esa persona o ese niño presenta, ¿no? Entonces, además, el profesional se siente muy tensionado en su propio entorno, falta de tiempo, falta de medios, la presión del propio sistema que quiere soluciones rápidas, diagnósticos. Nos movemos mal cuando no hay un diagnóstico, se mueve mal la familia, pero también se mueve mal el médico, porque estamos acostumbrados a esperar de nuestros profesionales sanitarios certezas. Y no siempre existen esas certezas, ni siquiera en enfermedades más que no son enfermedades raras o poco frecuentes. Entonces, es verdad que los médicos, los facultativos, nuestros enfermeros y enfermeras, nuestros especialistas están acostumbrados a manejarse en cierto grado de incertidumbre, pero se mueven muy mal y nos movemos muy mal cuando se elevan los grados de incertidumbre. ¿Y qué pasa? Que también hay una presión para que el profesional haga algo que puede conducir a que se inhiba, que niegue. Esto es un problema de salud mental, esto no encaja en nada. Puede conducir a que el profesional se precipite, no utilice bien algo que también nuestros profesionales tienen que utilizar, que es la contención. Vamos a ver qué es esto, vamos a tomarnos nuestro tiempo, que
o que se inicie ese peregrinaje del que antes hablaba, porque como no sé, vamos a hacer todo tipo de pruebas, todo tipo de valgan o no valgan, pero tal, o puede ser que directamente se lance a hacer una hipótesis o un hipotético diagnóstico sin tener los elementos suficientes, con lo cual es posible también que una enfermedad rara esté durante mucho tiempo tratada como lo que no es, y que incluso eso pueda perjudicar a los pacientes. Pero hay que entender cómo se encuentra nuestro profesional. Entonces, nosotros, por ejemplo, quiero explicar un poco cómo estamos trabajando desde la humanización. Si queremos mejorar los tiempos de respuesta, tenemos que formar e informar a todos nuestros profesionales, pero también les tenemos que ayudar a que esa incertidumbre en el conocimiento se gestione de la manera más eficiente posible. ¿Cómo? De muchas maneras. Acceso a información, buscando soluciones de consenso, que puedan consultar, que no se sientan tan presionados. Entonces hay muchas formas de trabajar con nuestros profesionales para que no se sientan tan presionados. Por ejemplo, nosotros hablamos en nuestro plan de humanización también, una de nuestras líneas estratégicas es la participación. O sea, nosotros hemos elaborado este plan siguiendo metodologías de inteligencia colectiva y seguimos pensando que la inteligencia colectiva es una herramienta poderosísima en la que tenemos que avanzar mucho en cómo se plasma esa participación en soluciones concretas. De hecho, hemos hecho una experiencia muy interesante en este plan de humanización de cómo se puede plasmar la participación de 2.000, de 4.000 personas en medidas concretas de humanización en nuestro plan. Entonces, si queremos mejorar esa participación de los usuarios y de la iniciativa social, vamos a tener que aprender a manejar la estadística, vamos a tener que aprender a manejar redes, vamos a tener que aprender a manejar metodologías de utilización de esas poderosísimas herramientas de inteligencia colectiva y de participación. Luego al final termina siendo también un desarrollo tecnológico, pero además nosotros estamos trabajando a través de nuestra oficina de enfermedades raras, llevamos mucho tiempo trabajando y vamos a mejorar y a intensificar nuestra colaboración con la iniciativa social, con el movimiento asociativo. Apoyamos el movimiento asociativo, tened en cuenta que el movimiento asociativo en una región como Castilla-La Mancha y en un ámbito como el de las enfermedades raras, puede suponer que tengamos 2 personas con una patología o una persona. Antes hablábamos de un caso de una única persona en Castilla-La Mancha con una patología que vive en Talavera o puede vivir en la Sierra de Albacete. Entonces, ¿cómo trabajas eso de una manera personal, con esa persona que tiene nombres y apellidos, pero lo haces de una manera que coincida con los principios inspiradores y con los objetivos que tenemos en nuestro plan de humanización? Pues a lo mejor con esa persona nuestra intervención tiene que ser tecnológica. Y hemos hecho una intervención tecnológica. El próximo mes hay un congreso internacional en Talavera del síndrome de Side-Drager. Un congreso internacional en el que se van a conectar personas de Estados Unidos, de México, de muchos países europeos, incluso estamos hablando de muchos países sudamericanos, Perú. Pues solo es una intervención tecnológica. Cada vez, sí, me están pidiendo ya que corte. Entonces, lo que en resumen, un plan de humanización con un enfoque hacia las enfermedades raras tiene algunas características que son generales y comunes para todas las enfermedades, pero lo tenemos que aterrizar y lo estamos aterrizando en ámbitos muy concretos, como este de las enfermedades. Doy paso después a más preguntas en el coloquio, porque si no me puedo estar hablando toda la mañana para mí. Muchas gracias, María Teresa. Pues en primer lugar agradecerte tu generosidad de anticiparnos algunas de las líneas de esa estrategia Horizonte Humanización 2025, antes incluso de la presentación pública, pero también porque implícitamente en tu intervención estábamos dando respuesta a una pregunta que se ha lanzado antes, ¿no? Que si en este tema habíamos hecho bastante. Nunca se hará bastante, pero de verdad que conociendo los esfuerzos y las iniciativas que vemos, en este caso en el espectro de las 4 comunidades autónomas que hoy van a compartir proyectos e iniciativas en cuanto a este tema, la sensación que tenemos es que se va haciendo cada vez más.
¿vale? Y que es muy positivo que no estemos hablando del plan que caducó en el año tal, sino que estemos hablando del plan que va a empezar, ¿vale? Y por tanto, muchísimas gracias. Yo creo que ha aportado muchísimo tu intervención y en el siguiente turno seguro que vamos a poder ampliar algunas de las cosas que nos has comentado. Pasamos ahora a Jesús Cañabate Egea, es director general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud de la región de Murcia, que pues prácticamente el nombre nos da juego a ver su valía a la hora de abarcar y abordar prácticamente casi todos los ámbitos que podrían abarcar y abordarse en un tema como este. Por la parte de planificación es el encargado desde el principio de coordinar el plan integral de enfermedades raras de la región de Murcia. En temas de investigación, además, pues lleva las directrices de los dos institutos de investigación más potentes que hay en la comunidad, en la región, en la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Su conocimiento del ámbito de la farmacia también nos va a ayudar mucho si tenemos que sacar y poner encima de la mesa un tema que ya ha salido, como es el de los medicamentos huérfanos, y por tanto, Jesús, igual que le he pedido a Maite, vamos a empezar por que nos destaques las iniciativas más relevantes de lo que hasta ahora estáis haciendo o habéis hecho, pero también si se le puede adelantar algo de los proyectos de futuro. También nos pedían antes que habláramos de qué resultados están dando, es decir, que se evaluase, si sale en algún momento, no en tu intervención concreta, sino en el conjunto de la mesa, que hablemos un poco de qué resultados han dado lo que hasta ahora hemos intentado, pero cuando quieras, Jesús, tienes la palabra. Muy bien. Nada, muchísimas gracias a Redacción Médica por invitarnos a estar aquí. Y a los participantes, sobre todo porque estamos muy cerca de este Día Mundial de las Enfermedades Raras. Yo voy a denominar en todo momento enfermedades raras, no solo porque lo dijo Europa en su momento y lo hemos trasladado en el Sistema Nacional de Salud, sino porque tenemos ya los libros publicados con enfermedades raras. Si empezamos a llamarle de otra forma, vamos a confundir. Pero bueno, llame como se llame, eso es una anécdota al fin y al cabo. Lo que nosotros hicimos al principio fue empezar en 2010, cuando ya se habló o se extendió la necesidad de hacer una estrategia dentro de aquel Consejo Interterritorial del año 2009. En 2010 se empezó a trabajar en un sistema de registro, un sistema de información, que es lo que nosotros llamamos el SIER. Y con ese sistema de información fue muy importante, porque bebiendo hasta de 50 fuentes diferentes, ahí aparecerá luego el Orfanet, por si se habla más adelante, empezó a darle también esa visibilidad, por lo menos a nivel de diagnóstico, de situaciones y de enfermedades. Bien, con esta situación, lógicamente, y ya avanzando más en el tiempo y aprovechando también las iniciativas que se estaban adoptando, el Consejo de Gobierno en la región de Murcia aprueba en el 18 lo que es el programa integral para las enfermedades raras. ¿Y qué pretendía este programa? Bueno, pues este programa, ya digo, también de alguna forma tomó algo de este consejo, de lo que se habló en este consejo interterritorial, solo que en vez de hablar de 7 líneas estratégicas, aquí incluimos 10 líneas estratégicas. Por líneas que tienen que ver con epidemiología, información, asistencia sanitaria, tema de educación, temas relacionados con la coordinación a nivel social, educativo, sociosanitario, sobre todo. Y en estas, al final también lógicamente se establecían todos aquellos ámbitos donde de alguna forma podía tener cierta repercusión estos procesos que ya aparecían de enfermedades raras, porque ya se ha dicho anteriormente la transversalidad que hay, sobre todo la complejidad que tiene. Piénsate que nosotros tenemos registradas de 6.000 a 8.000 patologías diferentes de enfermedades raras. Si tenemos 3 millones a nivel nacional de pacientes afectados de enfermedades raras, en Murcia, en la región, hay 107.000 pacientes afectados. Todo andamos entre un 6 y un 8% de afectados. Esto ya da la idea de la complejidad y de que efectivamente cada vez más
tendremos que ir a lo mejor abandonando el tema de enfermedades raras y llamarle pues de otra forma, ¿no? Enfermedades complejas, enfermedades de cualquier tipo. Cuando se pone en marcha este plan, la mejor aportación que podíamos hacer para la humanización en este caso, sobre todo era no solo ya compartirlo y tomar todas aquellas iniciativas del movimiento asociativo, sino el hecho mismo primero de ponernos en marcha. Hay que agradecer desde aquí, tenemos que agradecer siempre el número de profesionales que se implicaron, porque esto lleva la implicación, como ha dicho antes María Teresa, de los profesionales que son los que tienen realmente al final que atender empezando desde el laboratorio y terminando en el último de la asistencia. Y sobre todo la implicación de tres entidades administrativas en ese momento, que fueron salud, la sanidad, fueron educación y fue servicios sociales. Estaban diferenciadas en 3 consejerías diferentes y bueno, pues siempre eso cuesta un poco más a la hora de juntarte y a la hora de buscar esas líneas de coordinación. Y precisamente lo podemos ver que en esas líneas que se han establecido para trabajar, los pacientes que han tenido, depende también de qué tipo de enfermedad rara, esos pacientes que han tenido, pensar que la repercusión ya no solamente era en salud, sino que afectaba incluso en el colegio, afectaban incluso cuando empiezas a hablar, hay algunas enfermedades que tienes que ver los aspectos de los prenatales, el ámbito neonatal, el ámbito postnatal a partir del parto y después incluso infantil y la adolescencia. Y ya contando con ese tiempo que ya se ha dicho, y así es, que son los 4 o 5 años que suele haber de demora para poder diagnosticar una enfermedad. O sea, todo esto, en este programa, lógicamente se empezó a trabajar en el 18, con una pandemia también por medio. Entonces, lo que sí hemos hecho en este caso es, vamos a medir lo que estamos haciendo. Y en esa medición, porque si tú haces un plan o un programa y luego no lo mides, pues realmente pues, se va diluyendo y dices, bueno, pues sí, ahí está, pero no tienes una verdadera dimensión de lo que se está haciendo. Entonces, yo le pediría a los compañeros de aquí que nos pusieran un par de transparencias, porque aquí lo que queremos ver en esa presentación, como se puede ver, es las tablas del progreso que se ha realizado. Esta evaluación se ha hecho, efectivamente, así lo ve mejor, se ha hecho en el 2021 y ahora mismo se está evaluando el 2022. Aquí lo que figuran son desde el año 2017, 17, 18, 19, ya en el 20 y sobre todo la acumulación del 17 al 21. Entonces, ¿qué indica? Los porcentajes que hay en la tabla de indicadores es el porcentaje de cumplimiento de esos indicadores. Estamos hablando de que de las 189 actuaciones que se han llevado a cabo en el plan, ha habido una cantidad importante de indicadores precisamente para medir esas actuaciones, ¿no? Y luego se ven en la tabla de la derecha los grados de avance de estos indicadores. En la acumulación, en la última fila, puede ver el equivalente, que sería un 36% de cumplimiento de indicadores y un casi 50%, siempre nos gusta redondear, sobre el grado de avance en esos indicadores. Esto es un trabajo también, iba a decir de chinos, ya no podemos decirlo, pero en fin, es un trabajo laborioso, la realización y sobre todo la coordinación y cooperación, porque hemos tenido que realizar varias reuniones con los distintos sectores y bueno, unos van más atrasados, otros menos, pero lo importante es ese logro. Y si vemos la siguiente diapositiva, aquí se ven las 10 líneas que decimos que consta el programa, el PIER de la región de Murcia, como son, pues de la primera, que hablamos como es epidemiología, información, prevención, detección precoz, diagnóstico, atención, cada una de ellas va enfocada, ¿verdad?, como dice ella, a la atención sanitaria, los recursos terapéuticos, educación y servicios sociales, y fijaros que, aunque aquí no sé si se nota mucho, pero sobre todo el avance mayor se ha producido en epidemiología, sobre todo por el avance que ha habido en el sistema de recogimiento de datos, en el sistema de recopilación, que es un 76%, en educación y servicios sociales, y, a ver si lo veo bien, 44, sí, y sobre todo también en educación.
Es decir, lo demás, fijaros que los porcentajes, esos son los logros, el avance y los avances que se han producido en toda esta evaluación. Estamos en un momento entonces que nos preguntamos, porque esto quizás a lo mejor no lo aprecia el ciudadano, la persona, la familia afectada, que a lo mejor está preocupada en este momento porque este medicamento que se ha aprobado, que no está disponible, no se ha financiado y tal, pero aunque no se note, lo que sí está claro, y lo ha dicho antes el representante de FEDER, es el increíble avance que se han producido en los 20 últimos años, porque esto indica sensibilidad. Ahí hay un gran trabajo por parte de pediatras, internistas, especialistas de todo tipo, endocrinos, genetistas, investigadores, ¿verdad? Porque esa implicación ha hecho que se extienda una sensación, una sensibilidad para todo que, bueno, por ejemplo, hace 15 o 20 años no existía. Es decir, que es bueno, es importante, por supuesto sumando a lo que ha comentado María Teresa, que en esa humanización está ir de la mano con las personas afectadas, que son al final los que nos hacen llevar este tipo de trabajo y este tipo de implicación. ¿En qué punto estamos? Que una vez hecha esta evaluación, la pregunta es, como no tenemos, vamos a decir, el reflejo de otras comunidades autónomas, decimos, paramos y esperamos a que veamos resultados conjuntos o seguimos avanzando y nos metemos en una nueva fase. Eso es un poco la situación que estamos ahora. Se nos pide que sigamos, pero estamos todavía tratando de analizar los datos del año 2022 y bueno, confiamos en que esto nos pueda aportar muchas más cosas. Ahí, aunque no figuren estas líneas, pero la investigación está implícita o está implicada y la humanización, por supuesto, también, ¿no? Esto es básicamente lo que queríamos adelantar respecto a este avance. No es el 100% que todos esperaríamos, porque eso es casi imposible, pero bueno, yo creo que hay que agradecer a todas las personas que se han implicado en este tipo de trabajo. Y luego ya pues hablaremos más cosas cuando surja. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Pero nos anima mucho ver que en estos temas el proceso de evaluación, que es un proceso simultáneo a la vez de aprendizaje, ¿vale?, y de motivación y de ganar en confianza de que las cosas cuando se intentan van avanzando, evidentemente aporta mucho valor a la mesa de debate que estamos teniendo hoy. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos ahora a Cristina Mayol Domínguez. Cristina es responsable del programa de enfermedades minoritarias del Servicio Catalán de Salud, el CatSalut, perdón. Este programa está orientado a incrementar su calidad de vida, estoy hablando del paciente, promoviendo una atención integral, multidisciplinar y coordinada entre los diferentes actores del ámbito sanitario, una cuestión de la que se ha hablado antes bastante. Cristina es doctora en bioquímica, biología molecular y biomedicina y ha destinado buena parte de su carrera a la investigación y a la gestión de proyectos relacionados con enfermedades metabólicas y terapia génica, con lo cual va a complementar también muy bien la dimensión de investigación en esta mesa. En estos momentos, además, es secretaria de la Comisión Asesora de Enfermedades Minoritarias del Departamento de Salud de Cataluña y miembro del Consejo Asesor de Medicación Hospitalaria. Así que, Cristina, te pido lo mismo que les he pedido a María Teresa y a Jesús, que nos hagas un resumen un poco de por dónde estáis actuando en Cataluña con el tema. Muchas gracias por la introducción. La verdad es que el programa del cual voy a hablar hoy es un programa muy transversal, que creo que esto es un reto también para las propias administraciones, ¿no? Todos tenemos nuestra organización interna, en la medida de lo posible hay una corriente para funcionar por proyectos, ¿no? Ser muy transversales, ser muy abiertos, pero esto todavía tiene un motor de arranque que va un poco al ralentí en ese sentido. Entonces, creo que el programa de enfermedades minoritarias en Cataluña tiene esta virtud, que ha sido capaz de tener una interlocución ágil con otros estamentos, como es la parte del medicamento, la parte de la participación ciudadana, la parte de las prestaciones especiales, ¿no? Entonces, creo que eso es una clave también del éxito de que se materialicen acciones, ¿no? Entonces, desde otro ángulo, es muy positivo que afortunadamente en nuestra comunidad autónoma
se parte de una situación donde ya existen muchos profesionales y centros que desde hace años decidieron dedicar parte de sus esfuerzos en dirección a mejorar esta atención al paciente de enfermedad minoritaria, ¿no? Entonces, esto, sin lugar a duda, es un caldo de cultivo que no puedes inventar, ¿no? Entonces, te da una capacidad de ordenación y de impulsión de acciones que a lo mejor en otros territorios pues, se parte de otro punto, ¿no? Y entonces pues eso también refleja la cantidad de acreditaciones que al final acumula Cataluña en relación pues, se han hablado anteriormente, ¿no? Las redes europeas de referencia, los CESUR y lo que explicaré hoy, que son las redes de unidades de experiencia clínica en Cataluña, que son las SUEC, por sus siglas en catalán, y que no dejan de ser la forma de vehiculizar todo lo que pretenden las distintas acreditaciones en nuestro territorio, ¿no? También es verdad que el hecho de disponer de documentos regulatorios con antigüedad nos nos pone en una situación de madurez que hace que se materialicen las cosas, ¿no? Y eso es, sin lugar a duda, es difícil de comprender, siempre vamos tarde y mal para lo que es el día del paciente y tenemos todavía muchas situaciones que resolver y que mejorar, pero sin una política, sin una instrucción, sin el documento que toque en cada estamento, no hay herramientas políticas para impulsar acciones, ¿no? Y detrás va a haber un presupuesto, va a haber una estrategia de gobierno o de comunidad autónoma, entonces creo que vale la pena poner en valor la necesidad de invertir tiempo y que sea de calidad en tener estas herramientas, ¿no? Entonces, en Cataluña, aparte de los antecedentes de programas que ya están muy alineados con la atención al paciente de enfermedad minoritaria, pues puede ser el cribado neonatal, fenilcetonúrias empieza en los años 60, el programa de armonización farmacoterapéutica, que aunque no tenga un título específico de enfermedad minoritaria, pues detrás va a tener un papel muy clave en la mejora de la equidad. Y se crea en concreto en el 2009, estamos hablando de hace 14 años, ¿no? Una comisión asesora de enfermedades minoritarias. Y esta comisión es un consejo asesor que cuelga del Departamento de Salud y que ya hace, en su momento, ¿no? Desde hace 14 años, se compone de un cóctel interdisciplinar y multidepartamental, ¿no? Que creo que eso también es la clave, ¿no? Se compone por representantes del Departamento de Salud, del Departamento Social, del Departamento de Educación. Hay representantes de pacientes, Federación Española, Federación Catalana. Además, se invita a las sesiones a testimonios en primera persona, que es como normalmente se titulan, ¿no? Para intentar también dar voz no solo al perfil del paciente representante de una asociación, sino también al día a día de alguien que no está tan conectado a las tareas de coordinación. Están sociedades científicas, pediatría, bioética, tenemos representantes de colegios profesionales, ¿no? Entonces, organizaciones empresariales del mundo de la salud. Y de la mano de esta comisión se ha conseguido que sea un espacio muy agradable y muy participativo y muy bienvenido, ¿no? Entonces, creo que venir con una sonrisa por parte de todos los interlocutores es clave para un espacio de diálogo y que se ha mantenido desde el 2009, pese a los cambios a nivel político, que no son pocos, como bien sabéis, ¿no? Entonces, que se haya respetado este espacio y se haya promovido, pues me gustaría saber también cuántas comisiones de este tipo, que se crean de nuevo con iniciativas legislativas, pues sobreviven activas y salvables, ¿no? Con tantos años de recorrido. Entonces, de la mano de esta comisión, con toda esta composición que os comentaba, pues se publicó el modelo de atención en 2010. Y posterior a este modelo, en 2014 aparece la primera instrucción. Entonces, esto es de forma muy contemporánea a las publicaciones que aparecen a nivel de la Comisión Europea, a la publicación de la Estrategia del Sistema Nacional de Salud. Y la verdad que tanto el modelo en Cataluña como estos documentos van muy alineados, ¿no? Y se ha comentado anteriormente la necesidad de trabajar por la cooperación, de acelerar el diagnóstico, de mejorar la equidad, de los tratamientos, de la gestión de caso, de la transición entre recursos, pediatría, adulto. Todo esto se recoge también en el modelo, ¿no? Y en concreto, para trasladarlo de forma muy resumida, en Cataluña persigue dos objetivos principales, ¿no? El primero, acreditar unidades de experiencia que sean multidisciplinares y que tengan todas estas piezas del puzzle que va a necesitar un paciente de enfermedad minoritaria, como necesitaría otro paciente complejo crónico con otras necesidades complejas, ¿no? Entonces,
también que quede por delante que no se crean de nuevo estas unidades, ¿no? Se trata de reconocer y dar herramientas desde la Administración para visibilizar dónde tenemos estos equipos que ya hace años que trabajan para esta asistencia y que haya una equidad de acceso, que no sea territorial o que no sea una odisea, ¿no? El patient journey para poder llegar a un profesional que ha oído hablar del diagnóstico, que a lo mejor tiene el ensayo clínico, que tiene el contacto con el referente europeo, con el referente de otra comunidad autónoma. Entonces, acreditar, visibilizar estas unidades que existían a lo mejor de forma menos formalizada, pero que no se crean de nuevo, y en paralelo conectarlos con el territorio y conectarlos con recursos no solo de salud, sino social y educativos. Y creo que esto es el valor añadido de la apuesta en Cataluña en comparación, por ejemplo, con el CESUR o con la Red Europea de Referencia, ¿no? La Red Europea de Referencia, las redes, ¿no? Las European Reference Networks, es un tema también de talla. No podemos pretender a la Comisión Europea que lidere unas redes que se comuniquen con los hospitales de España, de Italia, de Europa, con la atención primaria, con los recursos de rehabilitación. Esto es impracticable, ¿no? Pero sí que se delegan los Estados miembros en impulsar esto. Entonces, pues esto ha generado un impulso muy grande también en el tipo de acreditaciones CESUR. Lo que pasa que de entrada no tienen un concepto de red, ¿no? Incluso los hospitales que tienen la misma acreditación CESUR no tienen este entorno colaborativo, ¿no? Entonces, esto sí lo proporcionan las SUEC en Cataluña y además se orientó de forma que se designaran por los mismos grupos temáticos que Europa, ¿no? Estas 24 redes, las enfermedades metabólicas hereditarias, las renales, las neuromusculares, etcétera, y que de esta forma, pese a que se hace un esfuerzo de escribir entidad por entidad, precisamente para impulsar esta visibilidad, pues que de esta forma no quede nadie fuera de la foto, ¿no? Si en un listado no aparecía un diagnóstico en concreto, pero forma parte de lo que se entiende por inmunodeficiencias primarias, porque va a haber más, y con el impulso de la genética muchas más, pues que tenga cabida en esta red de experiencia, ¿no? Y tiene sentido que haya un programa específico porque nos da las herramientas para materializarlo en Cataluña, y esto es simplemente una cuestión práctica, no enfocarlo como una duplicidad de acreditaciones, un esfuerzo triple por los mismos equipos. Obviamente hay una parte, ¿no?, de burocracia, pero afortunadamente con la publicación de criterios CESUR y redes europeas de referencia no se trata de inventar lo que ya existe, ¿no? Si ha habido profesionales de especialidades, incluso los mismos interlocutores en Cataluña han participado en España o en Europa en definir cuáles son los criterios de excelencia para tener un equipo multidisciplinar, ¿no? Unidad de referencia para unos diagnósticos, pues vamos a partir de aquí, ¿no? Y no hay que reinventar nada, ¿no? Pero sí aterrizarlo en nuestro territorio. Y yo creo que aquí es el papel de las administraciones autonómicas, ¿no? Saber aprovechar el impulso del paraguas europeo o español, pues de donde provenga, ¿no?, iniciativas internacionales, pero aportar el valor añadido del conocimiento de nuestro territorio. Y para poner unos ejemplos, ¿no?, pues las redes europeas también contemplan enfermedades complejas y del área de la oncología. Pues hay un plan directo de oncología y de medicina precisión en Cataluña. Pues la SUEC, la parte oncológica, no se pisa, ¿no? Se hace este aterraje. No va a haber redes específicas de oncología porque hay otros recursos. O por ejemplo, las enfermedades minoritarias inmunológicas o del tejido conectivo, ¿no? Hay dos redes en Europea, la RITA y la RECONET. Pues se vio que en Cataluña los equipos asistenciales que había detrás eran los mismos, pues no tenía sentido crear dos redes, ¿no? Este es el ejemplo de cómo aterrizar las propuestas. Cristina, ¿No se me oye bien? No. Vaya. Ah, claro, porque tengo el micrófono a la derecha. Bueno, no hay problema. Espero que se haya oído hasta ahora. Y entonces también, aparte de este impulso, ha sido clave pues tener planes de salud, ¿no? Es como se llama en Cataluña, el Pla de Salud, y ya en el 2016-2020 contemplaba una línea estratégica dedicada a las enfermedades minoritarias, y el nuevo Plan de Salud, que es el 21-25, va un poquito más allá, ¿no?, y pretende tejer estos nodos, estos ejes territoriales entre las SUEC que ya existen y cómo se van a relacionar y con qué herramientas con otros hospitales, ¿no? Que esto forma parte también de la riqueza a nivel de dispositivos y del reto a nivel de diferentes sistemas de información y de proveedores que tenemos, ¿no? Bueno, ya lo he resumido muy bien, creo que tengo que ir adelantando.
simplemente comentar esto, ¿no? que en qué punto estamos pues, en impulsar cómo estas redes que ya existen se conectan con otros dispositivos y comparten conocimiento, y los objetivos que tienen entre ellas pues, es la de consensuar protocolos, documentar un registro que sí que da información epidemiológica fiable, formar a otros profesionales, que no nos pase que se jubila el referente o cambia de centro o cambia de profesión, que los profesionales también tienen derecho a hacer esto, ¿no? y se desmonta una unidad, pues velar porque esto no pase. Y también, soy breve, se ha puesto a punto una herramienta de medida de la experiencia del paciente, que también da un poco de sentido a todo lo que se lleva impulsando durante tantos años, ¿no? Si pese a estas acreditaciones, a reunir, pensar que de hecho ya ahora mismo son 64 equipos multidisciplinares. Podéis imaginaros la de reuniones, de consenso y de trabajo que hay detrás de esta cifra, ¿no? Entonces, si esto está llegando al paciente, ¿no? Es permeable, se siente atendido por una red, siente que sus referentes de la atención primaria conocen el caso, están en contacto con la unidad de experiencia clínica, y esto es lo que se pretende impulsar. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Cristina. La verdad es que es un proyecto muy interesante. En la mesa anterior se hablaba de si había otros modelos de organización del sistema para abordar situaciones complejas como esta, y la verdad es que estamos viendo que sí. La cuestión es un poco encontrarlos, ¿no? Trabajarlos y buscarlos. Bueno, pues pasamos ya a la última, no por importancia, sino por orden, participante de la mesa, Carolina Rodríguez Gay. Ella es jefa de servicio del área de información y atención al paciente dentro de la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de Madrid, y nos va también a hacer y trasladar las principales actuaciones y líneas de trabajo con las que dentro de la comunidad pues estáis trabajando este tema. Cuando quieras, Carolina. Buenos días a todos y muchas gracias a Redacción Médica por permitirnos estar aquí y exponernos la situación de la Comunidad de Madrid. Nosotros, por un lado, tenemos el segundo plan de humanización ya en marcha, presentado este año no, ya estamos en 2023, en 2022 se presentó. Y bueno, este plan recoge muchas de las cosas que ha comentado la directora general de Castilla-La Mancha y se basa en 4 ejes principales. Uno, la atención basada en la persona. Es necesario un cambio en el sistema. Ya hemos pasado del modelo paternalista de la atención sanitaria a un modelo en el que el paciente es empoderado y tiene capacidad de decisión y quiere entender, quiere saber. Por otro lado, la humanización requiere unas infraestructuras, unos espacios y unos entornos saludables. Por otro lado, recogemos y de una manera muy convencida la idea de que todos nuestros pacientes son los ejes nuestros profesionales sanitarios son el eje de la humanización. Es necesario un cambio de cultura, pero para ello nuestros profesionales tienen que estar cómodos y tienen que estar seguros. Entonces, tanto la formación como su formación como que se encuentren cómodos en la asistencia y seguros, eso va a favorecer el estado de humanización de nuestros pacientes. Y por último, es un cambio de cultura y aplicar la humanización como eje del sistema. Por otro lado, respecto a planes estratégicos, nosotros hemos evaluado el plan estratégico de enfermedades poco frecuentes. Lo hemos estado evaluando durante 2021 y 2022 y además una vez realizada esa evaluación y teniendo datos, pudiendo detectar oportunidades de mejora, porque como ha dicho Jesús, es imprescindible tener una evaluación para saber cómo seguir adelante, cómo sacar un beneficio. Nuestros planes pretenden mejorar la gestión, buscar oportunidades de mejora y a partir de ahí seguir adelante. Entonces, este plan se ha evaluado, se ha visto sus debilidades, sus fortalezas y estamos trabajando ahora mismo, está bastante avanzada la elaboración de un segundo plan de enfermedades poco frecuentes. Continuamos trabajando en todas las líneas que se han comentado aquí
es básica la información, tanto de registros, información epidemiológica, que poder compartir. Una de las cosas que define las enfermedades poco frecuentes es la falta de información de las mismas. Tenemos incidencias muy bajas que requieren que tengamos unos buenos registros, y además esto es deseable para el futuro, que estos registros sean compatibles. Por otro lado, la información tanto para pacientes, allegados y personas que cuidan, como para los profesionales sanitarios. Me parece básico lo que ha comentado la directora general, que muchas veces nuestros profesionales se encuentran sin información. Hay enfermedades nuevas prácticamente de antes de ayer. Entonces, un profesional sin información puede optar por intentar evitar el tema, o comentar: mira, yo me voy formando con vosotros, busco la mejor formación que haya. La Comunidad de Madrid trata de colaborar en ese sentido. Tenemos un sistema muy potente de formación que trata de eso, de facilitar a los pacientes, pero también a los profesionales. Por otro lado, todo el tema de diagnóstico, detección precoz, prevención, es básico, pero también hay que pensar en el diagnóstico tardío. Hay muchas veces que poner la etiqueta que todos necesitamos en algún momento, esto es algo básico para los pacientes y para los profesionales. Y esto en ocasiones no es posible hacer una detección precoz y requiere una detección tardía. Y Madrid colabora con el estudio Spain UDP del Carlos III para tratar de facilitar el diagnóstico tardío. Otra de las líneas de nuestros planes, por supuesto, son las terapias, productos sanitarios. Es muy importante que todos los pacientes tengan acceso a los mejores tratamientos, pero por otro lado, siempre tiene que ser basándose en una legislación, en el uso racional del medicamento, en una evidencia científica. Es necesario proteger a los pacientes, no se puede ofrecer cualquier tratamiento. Continuando con la evolución de lo que va necesitando un paciente de enfermedades raras, tenemos también lo que ha comentado la compañera Cristina. Es imprescindible rutas asistenciales, un sistema de derivación, unidades de experiencia, centros de experiencia, redes europeas, CESURES, un sistema de asistencia sanitaria fuerte, robusto. Y sobre todo, lo que has dicho, o sea, puede que lo que tengan otras comunidades a mí me sirva de punto de partida, pero lo tengo que adaptar a mis posibilidades, a mi forma. Cuando digo mí me refiero a la de mi comunidad, de forma que nuestros pacientes se vean beneficiados. Entonces eso es totalmente básico, la adaptación de las buenas prácticas de otros. Seguimos con el entorno sociosanitario, educativo, como ha comentado Jesús, básico también para los pacientes, y necesaria toda esa coordinación que muchas veces los pacientes se ven una situación muy difícil y cómo coordinarla todo. Esa es otra de nuestras líneas. Por supuesto, investigación y formación. Por un lado, requerimos construir, buscar conocimiento. La investigación es básica y dada la baja incidencia de estas enfermedades, no es una investigación fácil, es necesario colaborar. Luego, económicamente también requiere muchos recursos. Entonces, es ver cómo se crean estrategias para mejorar esa investigación y los conocimientos que se requieren. Esa investigación lleva implícita una formación. Nuestros profesionales sanitarios deben recibir el input de la investigación que se está realizando y de las mejoras que vamos logrando, pero también nuestros pacientes. La Comunidad de Madrid tiene una escuela madrileña de salud muy potente que se desarrolla muy bien y estamos consiguiendo que llegue cada vez más a los pacientes. Trata de explicar, buscando el empoderamiento del paciente y mejorar la autonomía del paciente con un lenguaje asequible para ellos o para todos, porque yo también soy paciente en algún momento. Y eso es una línea muy importante y básica de nuestra
atención a las enfermedades raras, pero también humanización de las enfermedades raras. Consideramos básico trabajar en este aspecto. Y luego, una cosa importante que nosotros estamos desarrollando y que se ha detectado que es básico es no solo el movimiento asociativo. Nosotros en los grupos de trabajo del desarrollo de cada una de las líneas participan siempre tanto ASEM, INDEF y FEDER. Están presentes en todos, colaboran de una manera activa. Se les escucha siempre de una manera muy activa, porque ellos son los que tienen la experiencia, y nosotros ofrecemos el punto de vista de la Administración siempre en colaboración, tratando de cómo adaptar sus necesidades a las posibilidades de la Administración. Entonces, pero no solo colaboramos con el movimiento asociativo, nosotros consideramos que necesitamos aprender del resto de entidades y organizaciones. Yo no necesito inventar la rueda si otro ya la ha inventado. Entonces, lo que tratamos es de decir cómo puedo esa rueda mejorarla para mi coche. Y entonces eso es lo que tratamos. Y luego nosotros también tenemos el Observatorio de Enfermedades Poco Frecuentes. No lleva tanto como el vuestro, desde 2009, el nuestro desde 2017, pero sigue en funcionamiento, un funcionamiento activo, es interdisciplinar, participan también en educación, discapacidad, dependencia. Es muy potente, los pacientes están en las 3 entidades participando, y bueno, también se ha sacado ya consulta previa su normativa, y bueno, pues se está desarrollando para publicar su regulación, composición y funcionamiento. Y bueno, me parece también importante recalcar y resaltar que nosotros colaboramos con el Ministerio de Sanidad, están ahora mismo evaluando la estrategia nacional, o sea, la estrategia de enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud. Nosotros estamos colaborando con ellos, la última reunión fue el 21 de noviembre. Tienen un borrador muy avanzado de esa evaluación, y a partir de lo que se decida, si crear una actualización de la estrategia o continuar avanzando, pues de momento se está trabajando en ello, y tienen toda la colaboración de la Comunidad de Madrid en este aspecto. Muy bien, Carolina, muy interesante. Yo creo que la parte expositiva de los 4 escenarios que hemos puesto encima de la mesa tenía suficiente interés como para dedicarle todo el tiempo de la mesa redonda, y ahora lo que vamos a hacer con el resto es un poco hacer esa puesta en común de algunas de las cuestiones que podrían tener una respuesta más transversal, ¿no? más para comentar cualquiera de los participantes de la mesa. Nos decía Carolina que en muchas ocasiones no necesitamos inventar la rueda, que también miramos mucho de reojo lo que hacen otros, intentamos quedarnos con las buenas ideas. Y la primera cuestión que os querría poner encima de la mesa, que salió también en la mesa anterior, es si necesitamos tener cada uno nuestra propia rueda, ¿vale? Si podría valer la pena que tuviéramos un coche, en qué medida ese proyecto que también nos hablaba Carolina, que ahora mismo está evaluando el Ministerio, sobre la estrategia nacional del Sistema Nacional de Salud sobre enfermedades raras, que además nos decía Jesús, estamos un poco a la expectativa de a ver si hay una directriz. Pues fundamentalmente lo que os quería poner en la mesa es qué opinión nos merece el abordar este tema con un carácter más integral, con la autonomía que evidentemente tiene cada comunidad autónoma en las competencias que para eso están transferidas en el ámbito de la salud, pero incluso ya hoy se empieza a hablar más que de una coordinación nacional, se habla un poco de un plan europeo, ¿no? La ministra de Sanidad no hará ni un año, en marzo del 22,
en una conferencia ministerial de alto nivel, que se desarrolló en París, y hablaba de un plan de acción a nivel europeo en materia de enfermedades raras. Entonces, lanzo la pregunta abierta. Cualquiera de los miembros de la mesa estoy seguro que podría contestar de manera muy solvente, pero os doy libertad para que cada uno tome la iniciativa sobre estas dos cuestiones. Es decir, el proyecto tiene que ser un proyecto autonómico, tiene que ser un proyecto nacional, tiene que ser un proyecto europeo, o puede ser todo a la vez, que también es una oportunidad. Levantaba a Cristina la mano, pues le voy a dar la palabra en primer lugar a ella. Voy a procurar ser breve porque creo que entre todos tenemos palique para rato, ¿no? Pero me parece una observación muy interesante justo porque creo que incluso a varios niveles lo podemos valorar y va muy directamente relacionado a lo que aparece siempre en las discusiones cuando vamos a organizar los flujos, las rutas asistenciales, ¿no? Entonces, poco o menos todas las comunidades autónomas, ya a esta escala hablamos, hay una heterogeneidad, hay grandes capitales donde acostumbran a concentrar los hospitales con más complejidad o capacidad tecnológica, terciarismo, etc., ¿no? Entonces, cuando viene la discusión de vamos a ver estos flujos, tampoco se trata de lo que a veces decimos, ¿no?, descapitalizar otros territorios, ni mucho menos, ¿no? Pero entre eso y vamos a agotar todos los recursos hasta que no haya más remedio que derivarlo a la unidad, pues no habremos conseguido nada, porque se trata de llegar lo más ágil posible a la unidad experta, ¿no? Y luego ya coordinaremos todo lo que se le pueda proporcionar cerca de casa. Entonces, yo creo que lo mismo que aplica entre lo que podría ser una zona rural a 200 kilómetros de Barcelona y la capital de la comunidad autónoma, pues aplica a nivel de España y aplica a nivel de Europa, ¿no? Sí o sí, creo que todos los agentes van a tener que hacer algo. No vale colgarse en otras políticas, porque al final la atención primaria y comunitaria nos la gestionamos todos en nuestras casas, ¿no? Y esto sí o sí pasa por la rehabilitación, por el cuidado paliativo, por la atención emocional. Todo esto lo tenemos que tomar cada uno en su nivel, pero en determinadas situaciones creo que sí valdrá mucho la pena evitar dar palos de ciego, si me permitís la expresión, y tener canales que si tengo un vecino aquí o más allá que tiene herramientas y además hoy en día con lo que se viene de telemedicina, de consulta virtual, pues creo que va a merecer mucho la pena explorarlo y que va a ser clave tanto a nivel nacional como de la Comisión que apuesten por tener las herramientas para hacerlo posible. Muy bien, Cristina. Muy bien, 2 minutos de reloj. Jesús. Muy breve. Sí. Yo creo que en la pregunta se puede contestar que en los tres niveles o en los tres ámbitos, pero no podemos olvidar el europeo. ¿Por qué? Antes he mencionado Orfanet. Orfanet es un sistema de información a nivel europeo. Si nosotros nos alimentamos entre todos, no solo lo nutrimos, sino que nos alimentamos de esa información, nos va a ayudar a todos. Es decir, si nosotros localizamos demasiado el problema de enfermedades raras, se nos van a escapar situaciones en que no podremos atender. Entonces, por lo tanto, para mí Orfanet es un elemento claro. Bueno, llámale Orfanet, mañana le pueden llamar, en vez de huérfano le pueden llamar de otra forma, pero son siglas. Es un sistema de información y son muchas fuentes de información que están permitiendo detectar enfermedades que hoy se han producido en París y mañana las vamos a tener en Albacete, en Madrid o en Barcelona. Entonces, esa es una. Y la otra es las redes. Es decir, nosotros tenemos una cosa que las comunidades autónomas sí le están enseñando a Europa, es el CESUR. Los CESUR es un sistema que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud, de unidades, centros de referencia, que están sirviendo porque tú no puedes montar un hospital excelente en todas las especialidades, que es imposible, pero sin embargo sí tenemos esa comunicación. Oye, parece que está funcionando, no será perfecto, como no hay nada perfecto en este mundo. Pues ese CESUR, en estas redes europeas de referencia y sobre todo a nivel de investigación, hay muchísimos proyectos que se están haciendo. Tenemos investigadores que están en contacto con europeos, aunque vengan emanadas la financiación del Carlos III, aunque vengan de cualquier otro financiador. Eso para mí es lo que contesto a la pregunta que tenemos que trabajar en Europa y lógicamente en nuestra realidad. Muy bien. Voy a pasarle la palabra a Maite, que me había pedido, y luego tú, Carolina. Básicamente estamos de acuerdo, y esto es una cuestión de flujos. ¿Dónde? Depende de qué.
posiblemente, y no solo depende de qué, sino que hay determinadas decisiones en materia de investigación o de medicamentos que obviamente deben tomarse y se toman en Europa. Pero hay otras decisiones que deben ser a nivel nacional y otras que serán a nivel local. ¿Qué es lo interesante? Pues, como comentaba, que funcionen los flujos, que la información, los pacientes se muevan, se puedan mover, que puedan acceder en cada momento a esa innovación o a ese tratamiento rápidamente, con rapidez, con seguridad, pero decisiones se tienen que tomar en todos sitios. Es decir, puede haber un momento de un diagnóstico en el que se pueda realizar en un CESUR o en un centro más especializado, pero luego hay una vida entera de atención social, sanitaria, de trabajo en educación, que va a ser muy local. Entonces, no tiene sentido. Quiero decir, hay intervenciones que pido que fluya y que seamos un poco coherentes. Ya, quiero decir que no solo las decisiones se tomen donde se tienen que tomar, sino que incorporemos esas decisiones a nuestro nivel también de trabajo en cada momento. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, María Teresa. Bueno, y Carolina, cuéntanos. Pues un poco lo que han dicho mis compañeros, no es excluyente para nada. O sea, hay que hablar aquí de competencias, de capacidades, de necesidades y luego tener en cuenta cosas que se van mejorando y van saliendo. Por ejemplo, la asistencia sanitaria transfronteriza nos permite a lo mejor que incluso los CESURes que nosotros llamamos estén en París en vez de estar en Madrid o en otro sitio de España. Entonces, lo básico es acceder a los tratamientos con la mayor rapidez y facilidad posible. Luego, como ha dicho la directora, obviamente los recursos sociales, una atención temprana, es necesario que sea a nivel más local. Los medicamentos huérfanos, que requiere una regulación europea para mejorar. Entonces, todo es valorar el campo del que estamos hablando y cuál es la mejor ruta para ese área. Entonces, es un poco sentarnos, sentido común, hablar y seguir adelante. Muy bien, la verdad es que se nos está comiendo el tiempo y teníamos tantísimas cosas y tan interesantes que abordar, que lo que voy a hacer es un barrido general de los temas que podíamos haber hablado y que no hemos llegado a hablar, para que en una última intervención de cierre de cada uno de los componentes de la mesa nos hagáis vuestra valoración no de todos, sino de aquel aspecto en el que creéis o pensáis que más interés tendría vuestra última intervención, ¿no? Hemos dejado, aunque de una manera muy colateral ha aparecido el tema de los medicamentos huérfanos, de los protocolos de detección precoz, del papel de las asociaciones de pacientes en todo este proceso, de la investigación y de cómo se focaliza, si estamos realmente aprovechando todos los recursos de investigación. Para que nos hagamos una idea, el 60% de la investigación en España tiene autoría de las universidades públicas, ¿vale? Estamos aprovechando a las universidades públicas, a sus investigadores que posiblemente puedan tener un comportamiento como mucho más generoso a la hora de dedicar tiempo y recursos en estos temas. Los centros de investigación que dependen de las diferentes consejerías de salud en materia sociosanitaria están aportando casi el 19,7% de la investigación y el otro 17,9% lo están aportando los centros que dependen del gobierno, algunos muy vinculados al ámbito sanitario como el Carlos III, pero también el CSIC, etc. Contar con todos los recursos, ya que estamos y nos toca todavía tanto y tenemos tanto camino por recorrer, estamos aprovechando todos los recursos que están a nuestro alcance. Bueno, como veis, imposible de contestar en estos 5 minutos que nos quedan, ahora ya 2, casi, bueno, vamos a considerar 5 minutos, pero elegid vosotros el término, el concepto, el reto en el que os apetecería opinar. Empiezo por donde queráis. Si queréis empezamos ya y hacemos un último recorrido, o empezamos por Carolina y hacemos ahora el recorrido en sentido inverso. Pues yo realmente creo en la colaboración interdisciplinar,
es entre todos. Necesitamos pacientes, necesitamos administración, necesitamos profesionales sanitarios, necesitamos a nivel local, porque incluso los ayuntamientos colaboran muchísimo y pueden aportar mucho a la humanización de enfermedades raras a nivel regional, a nivel nacional, a nivel europeo, incluso a nivel mundial. Entonces, yo creo que lo más relevante es la colaboración para la humanización. Muy bien. En el caso nuestro, la experiencia de, por ejemplo, en concreto en la humanización, ha sido muy importante, porque además se ha visto en la evaluación, ha sido muy importante la participación de educación, en concreto, y la participación de servicios sociales. Es decir, quizás sí, porque los porcentajes en este seguimiento han sido más altos y es muy importante porque se ha legislado recientemente en atención temprana, por ejemplo, para detectar los casos de 0 a 6 años, en el tema de política social, con lo cual ha venido muy bien, y en educación han incorporado psicopedagogos, han incorporado monitores, se han hecho escolarización a domicilio y hospitalaria. Es que no nos olvidemos que hay críos, hay personitas que estaban en el hospital, estaban atendiéndose y hasta ahora tenían un decalaje en el aspecto formativo. Bueno, pues eso para mí es parte importante de la humanización. Eso para destacar. La investigación tendríamos que dedicar a otra sesión. Muy bien, muchas gracias, Jesús. María Teresa, cuando quieras. Bien. Pues a modo de resumen, no podemos tocar obviamente tantísima materia que nos queda pendiente. El sistema sanitario lleva mucho tiempo trabajando, intentando abordar la atención centrada en el paciente. Ahora hablamos de la atención centrada en la persona. Posiblemente la atención de las personas que tienen una patología rara sea el paradigma de la atención centrada en la persona, porque si es cierto que nosotros tendemos a trabajar para que cada persona sea única en su enfermedad, en su contexto, en sus expectativas y en cómo la tratamos, en el caso de las enfermedades raras es que no hay otra forma de tratarla, porque es tan única que sería el paradigma de lo que sería una atención humanizada y centrada en la persona. Entonces nosotros creemos, ahora que estamos desarrollando estamos desarrollando ya nuestro plan de humanización, que mejorar la atención en la humanización va a repercutir en cómo se atiende a las personas con una enfermedad rara, pero seguir avanzando también en nuestras distintas líneas y distintas estrategias de trabajo que tenemos en el ámbito de las enfermedades raras nos va a ayudar mucho a centrar nuestro plan de humanización, en los dos sentidos. Muy bien, muchísimas gracias, Maite. Y Cristina. Pues por la experiencia en Cataluña, creo que iniciativas como la SUEC nos sirven de nodo para buscar estas sinergias, para que viaje el conocimiento, ¿no? Y que se comparta y que el día de mañana no tengamos esta dependencia, ¿no? De la limitación de recursos. Y hablo de tener en una misma red el referente CESUR, el referente RN, el ensayo clínico, el hospital universitario con la investigación, el plan individualizado y de tratamiento, ¿no? Entonces, ser capaces de tener estos espacios que fomenten el cambio de cultura, el compartir, la equidad de acceso y que den canales a la administración para todo lo que se venga, ¿no? A partir de ahora, pues hay una nueva autorización de un medicamento, ¿dónde se va a prescribir? ¿Quién lo va a compartir? ¿No? Pues esto nos ayuda a canalizar todas estas actuaciones. Y el último apunte, que creo que pese a que hay margen de mejora a nivel asistencial o de innovación, hemos dado muchos pasos adelante, pero en otros ámbitos que no requieren ni tanto presupuesto, ni tanta tecnología, y que son más sociales o de recursos de productos que no tienen un coste individual muy elevado, vamos todavía por un camino de piedras. Entonces, creo que ese es un mensaje a lanzar, ¿no? Bueno, quizá hay que replantear dónde dedicamos también la atención, porque con pequeñas iniciativas mejoraríamos mucho la calidad de vida del día a día del paciente. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo. La verdad es que he aprendido muchísimo. Gracias por haber compartido. Desde luego, si tuviéramos que ver y listar algunas de las conclusiones, serían interminables, pero yo me quedo con el tema de que la humanización también pasa por humanizar y abordar el problema desde el ámbito también de los profesionales, lo importante que resulta la coordinación de los ámbitos políticos, tanto de salud como de educación como de servicios sociales, ese carácter transversal. Y me quedo ya con la última frase que nos daba Cristina, es que hemos dado
muchos pasos adelante, pero todavía en algunos casos estamos y vamos por un camino de piedra. Muchas gracias a los cuatro, muchas gracias a Redacción Médica por la organización de esta jornada y por darnos la oportunidad de compartir este momento y este rato y bueno, no sé si ahora tenéis que despedir vosotros, Ricardo. Muy bien. Y nada, como decía Justo, muchas gracias a Justo, tanto a Justo como a Cristina, a Maite, a Jesús y a Carolina por vuestra participación en esta mesa, a los ponentes y al moderador de la mesa anterior igualmente. Ha sido un lujo contar con vosotros como ponentes y moderadores. Muchas gracias a los que habéis estado aquí en esta mañana en Redacción Médica. Gracias a Alexion por su apoyo para poder permitirnos organizar esta jornada. Y bueno, espero que el objetivo sea cumplido. Por nuestra parte, desde luego sí, del haber puesto en el foco, en el escaparate, los problemas que viven a diario los pacientes que sufren este tipo de patologías. Esperemos que, bueno, pues con lo que se va hablando y lo que se va implementando en las distintas administraciones, pues al final consigamos que esas piedras se conviertan en granos de arena y por lo menos sea más fácil transitar por ellas. Y nada, como digo, un placer haber contado con todos vosotros. Esperamos reeditar esta jornada, aunque haya menos problemas que comentar, pero que bueno, espero que podamos seguir hablando de enfermedades raras en el futuro. Muchas gracias.